por aquí la grabación de la redundancia de audio mía. ¿Dónde está aquí? Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz. Perfecto. Listo en línea. Pete, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Perfecto. Excelente. Ya estoy por acá. Dante, te veo listísimo. Así que déjame, como quiera, voy a dar marca y inicio. ¿Sale? Perfecto. Perfecto. Listo. 3, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de Analytics, Café de Datos. El día de hoy tenemos aquí a un invitado muy especial. Me presento, mi nombre es César Salinas, ya me conocen. Está por aquí conmigo Pedro. Pedro, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Buen viernes de Café de Datos. Viernesitos de nuevo. Y justamente nos acompaña pues un rockstar, ya nos habían hablado mucho de él, ya seguro lo hemos mencionado por aquí, ¿no? O en alguna conferencia. El día de hoy está con nosotros Dante Telles. Dante, bienvenido. Muchas gracias, César. ¿Cómo están? Bien, bien, bendito Dios, y encantado de platicar contigo, mi estimado Dante. La verdad es que pudiera decir bastantes cosas de las que conocemos de ti, pero me encantaría que tú tuvieras la oportunidad ahorita de presentarte. Pero antes de que nos des ahí un poquito de tu historia, me gustaría iniciar con una pregunta que nos gusta mucho, ¿no? Que solemos hacerla como un ritual o como una costumbre a todos los invitados en Café de Datos, y es precisamente pues como para romper el hielo, ¿no? Dante, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué? Mira, la verdad es que una pregunta bien interesante porque hay muchos personajes muy inteligentes. Yo creo que la verdad sería un desperdicio quitarles tiempo, muchas cosas que seguramente no entendería, y que no están para nada con mi nivel de entendimiento. Así que fíjate que uno de los personajes que, bueno, es contemporáneo, ni siquiera es realmente algo que podríamos decir de la historia, que me llama muchísimo la atención, que creo que casi nace en la época incorrecta, es Elon Musk. Realmente tengo una admiración impresionante por él. Lo sigo muy de cerca y me parece muy interesante porque definitivamente de todos los visionarios, tecnólogos en general, me parece que está arriba de todos, ¿no? Digo, podemos citar a Alan Turing, por ejemplo, que también tenía mucha ambición, pero no tenía la tecnología que hoy tiene Elon para ir más allá. Pero aún así creo que es algo literal de otro planeta, entonces me encantaría tener una charla con él y hacerle muchas preguntas que realmente tengo. Digo, hay muchos visionarios que, por ejemplo, que ya pasaron a la historia como Steve Jobs, que también admiro mucho, pero definitivamente Elon es una persona impresionantemente viajada y súper visionaria, súper futurista, pero lo sabe llevar a cabo, ¿no? Entonces, definitivamente una charla con él sería súper interesante. Fregón, digo, y qué bueno que mencionas, fíjate, estos personajes de la historia contemporánea, ¿no? Ya nos había tocado platicar con otros invitados que generalmente se van lo más atrás posible, ¿no? Lo más histórico posible, pero Sí. también hay muchos personajes, ¿no? En historia contemporánea que merecen y que estaría muy interesante, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos esa parte. Ahora sí, Dante, para quien no te conozca, digo, quienes estamos por aquí en el medio seguramente habrán escuchado de Dante o han tenido la oportunidad de ver algunas de sus conferencias, como me tocó a mí por allá en Ciudad de México el año pasado. Pero Dante, cuéntanos, ¿cómo llegas a este mundo de la analítica, de la ciencia de datos? ¿Cuál es tu background y qué fue lo que te inspiró, te llamó la atención de este universo, ¿no? Pues mira, fue muy curioso porque yo, mi carrera como tal, pues podríamos decir que no tenía mucho que ver. Estudié finanzas. Mi hermano era ingeniero, bueno, tengo un hermano gemelo, que es precisamente lo mismo. Nada más que, bueno, él está trabajando, bueno, igual en California, y ahorita estoy en Ciudad de México. Él trabaja para Apple, entonces, pues bueno, nos dedicamos a lo mismo, pero él estudió la carrera correcta, ¿no? Él es ingeniero en sistemas, o por lo menos más ad hoc, porque yo estudié finanzas, entonces, de entrada, nada que ver. Si me preguntas si alguna vez realmente hice finanzas per se, nunca me dediqué de lleno al tema financiero. Estuve en áreas financieras haciendo análisis, temas de P&L y todo esto, planeación, pero me di cuenta muy pronto que las finanzas definitivamente no eran lo mío, porque bueno, el estar haciendo estos reportes me abre los ojos a, ok, ¿para qué estar haciendo el mismo proceso manual? Y ahí es donde nace mi curiosidad hace muchos años
sabes que esto no me gusta, hacerlo manual no tiene sentido, el análisis me gusta, pero la parte manual me desagrada bastante. Entonces empecé de forma autodidacta a aprender a programar para poder hacer ciertos procesos en ese entonces, pues de cubos y cosas muy, bueno, que todavía hoy siguen usando, pero te hablo de hace más de 10 años. Yo empecé mi carrera realmente hace 18 años, entonces, este, fue poco a poco que lo fui descubriendo hasta que mis skills se fueron dando de, ok, sé programar, sé algo de negocio, sé específicamente temas, pues, por lo menos básicos en temas de matemática. Entonces, pues más o menos eran los skills que hoy se promueven mucho, ¿no? Pues los fui formando poco a poco hasta que, pues bueno, un buen día buscan a un financiero que tenga conocimientos de programación para un proyecto específico ya más relacionado al tema de analítica, y es cuando me voy a Yahoo con una posición un poco más relacionada con el tema analítico, y me di cuenta que tiempo después, pues bueno, no estaba de moda la minería de datos o los términos actuales de ciencia de datos, pero con el tiempo me di cuenta que así se llamaba y esa era mi profesión, pero realmente fue algo más que nace de mi corazón, que me empezó a gustar, y después me entero que esas combinaciones o esas habilidades eran lo que hacen los científicos de datos, ¿no? Qué chido, qué chido. Y fíjate que me parece bien interesante esta parte de que, oye, pues ya le pusieron nombre después, ¿no? Andábamos haciendo esto antes de que se llamara así. Y me recordaste mucho porque mis padres o mis tíos me dicen lo mismo, oye, pues antes se llamaba poner negocios, no se llamaba emprendimiento, ¿verdad? Y ahorita pues ya lo traen ahí, que emprendimiento, 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 pero pues lo hacían de manera nata, ¿no? De manera natural. Y está muy interesante, fíjate, nosotros también tenemos background matemático, tu servidor, yo soy financiero también, y Pedro es economista. Entonces, Ah, ok. también este background matemático por ahí que nos trajo este mundo está bastante interesante, pero sin duda sí, ¿no? La parte analítica creo que es clave y es algo que digo, a nosotros también nos apasiona. Ahora, entrando al tema a lo mejor más ya, pues del negocio, ¿no? O de la parte esta que traes más, eh, de más expertise, ¿no? Con, ya decías, 18 años. Nos gustaría preguntarte alrededor, hemos estado escuchando, ¿no? Hoy en día o hemos estado viendo que hay empresas que comienzan, pues a formar sus equipos de analítica, ¿no? A tener estructuras, compuestos a lo mejor un poquito más seniors, o incluso, pues ya se habla de que el Chief Data Officer, ¿no? Una silla en el consejo para esta figura del científico de datos. Entonces, pero antes de andar pensando en esto, ¿no? ¿Cómo es que una empresa de cualquier tamaño, ¿no? Porque también le hablamos a muchas empresas que son o se consideran pequeñas o medianas, ¿cómo consigue una empresa realmente tener una cultura de datos, ¿no? ¿Dónde crees que esté el mayor reto o cuál crees que sea la receta secreta o el patrón que has encontrado en estos 18 años, ¿no? Pues mira, es excelente pregunta. No creo que de entrada haya una receta secreta para nada. De entrada, ¿no? Yo creo que cada caso hay que revisarse y se aborda de forma diferente, porque me ha tocado tratar de innovar en diferentes industrias y definitivamente cada industria tiene sus retos, y tiene sus peculiaridades. Pero fíjate, es un tema bien importante para mí el tema de cultura de datos, porque me ha tocado escuchar ok, tienes que empezar con el Executive Sponsorship, ya que tienes el Executive Sponsorship, tomar un caso de uso para demostrar el ROI, ya que tienes el ROI, empezar a permear, empezar a educar a la gente y empezar a hacer cambios en cuestiones de gente, procesos y tecnología. Y lo he escuchado tanto que ya hasta me suena como, ok, bueno, esa es la fórmula, pero definitivamente no creo que sea para nada el camino a seguir como un todo. Hay que considerar otros componentes súper importantes en este tema de cultura de datos. Por ejemplo, y yo tomo mucho de referencia a los tech companies, no solo porque trabajé en un tech company, porque mi hermano trabaja en un tech company, sino porque creo que son el estándar de todo lo que hoy está sucediendo. O sea, si tú hablas de que el usuario quiere inmediatez, tiempo real, súper precisión, súper personalización, son las tech companies las que guían nos guste o no, el estándar en la Claro. industria. Pues es el tech company. Entonces yo por eso lo tomo mucho de referencia. Y tomando de referencia el tech company, algo que sucede, y que de hecho hizo Steve Jobs cuando regresó de nuevo a Apple, fue que decidió cambiar la estructura organizacional. No solamente era un tema de voy a tener unos proyectos, implementar ciertas tecnologías o algunos casos de uso, o me traigo a mi equipo de científicos de datos, para nada. Fue algo organizacional de origen. Entonces,
creo que esto tiene que suceder desde un cambio del modelo operativo completo. Entonces, imagínate si vas con un CEO y le dices, hay que cambiar la estructura de la compañía por completo, pues va a sonar una locura, pero creo que parte del data literacy verdadero, el que transforma, no el que tengo mis proyectitos de Big Data o tengo dos proyectos analíticos por ahí, sino el que transforma, empieza desde la transformación del modelo operativo y que va, obviamente, pues a radicalizar todo. Steve Jobs lo hizo y me parece que muchas empresas de tecnología hoy no funcionan organizacionalmente como el resto de las compañías, en donde tú tienes tu departamento de IT, que básicamente concentra todos los proyectos tecnológicos y todos los demás hacen cola para atorarse en ese cuello de botella, que desafortunadamente, digo, las cosas como son. No es que no sean buenos o no, simplemente no vivimos en una época en donde ya todo lo pueda consolidar una sola área. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Antes, cuando yo estaba en el Tech Company, era 50% de los empleados técnicos y 50% de los empleados el resto, ¿no? Los de ventas, finanzas. Claro. Hace 10 años, el 80% eran ventas y los empleados y 20% ingenieros. Hoy está totalmente al revés. 80% en las tech companies principalmente se está consolidando de ingenieros, sin importar la área funcional a la que pertenezcas, y el 20 ya lo estás logrando con el resto de la gente. Entonces, y es como dice Elon, hace 3 meses que lanzó la segunda versión de Neuralink, dijo, y creo que la gente que alcanza a entender esas pequeñas frases son la gente que puede entender que Elon no estaba buscando doctores, dijo, si tú eres ingeniero y no sabes nada de cerebros, no importa, ven, nosotros te enseñamos. Entonces, todas las carreras del futuro van a ser ingeniero en medicina, ingeniero en finanzas, ingeniero en, ya no va a haber otras carreras. Entonces, ese es el futuro y de hecho es el presente. Entonces, cuando entendemos ese presente y cambiamos la estructura de origen, ya todo lo demás se da solo. El proceso de cambiar tecnología y cambiar procesos o procesos eficientes se da orgánicamente. Entonces, el problema principal de la cultura de datos es la cultura de datos forzada, que yo le llamo, que es, tengo mis proyectitos de Big Data, tengo mis científicos de datos, y de alguna forma me siento en la corriente tecnológica, analítica, como le quieran llamar, digital. Ya sabes que ahora le ponen digital a todo y realmente no es. Bueno, ya tengo yo mis comentarios, ¿no? Pero en general te puedo decir eso. La cultura va desde esa transformación operativa de la gente, y esta gente que evidentemente se vuelve especialista funcional. Ejemplo, en el caso, digo, de aseguradora, entonces imagínate que sería el ingeniero que tiene experiencia en la parte de suscripción para el proceso completo, ¿no? Entonces, de reclamos, de suscripción, de todo el proceso de aseguradora, ¿no? Entonces, es como yo lo veo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Dante. En realidad, fíjate que nosotros cuando estamos hablando de cultura, me gusta mucho pensar que hay dos tipos de culturas cuando hablamos de cultura de datos. La que es una cultura de cadenero, ¿no? Como si estuvieras, ya sabes, en un antro o en un restaurante muy elegante y hay alguien escogiendo qué sí entra y qué no entra, ¿no? Y por otro lado está la cultura de jardinero, si lo quieres ver así. Es esta cultura en donde sabemos que tenemos distintas plantitas, todas reciben cierto cuidado y bueno, la que vaya creciendo más frondoso, que le dio más luz y que más gente vino a lo mejor a regarla, pues bueno, finalmente es la que va a crecer más. Me parece súper interesante y bueno, te quiero hacer otra pregunta. En experiencias en organizaciones grandes, tú del lado de las aseguradoras, yo trabajé en una empresa de retail bastante grande también en la ciudad de Monterrey. Pues bueno, te enfrentas a un montón de burocracia y burocracia es una manera bonita de llamar a puertas y firmas y autorizaciones y presupuestos, etcétera. Hay que vivir contra eso porque sabemos que hay que cumplir con ciertos intereses y es justo, pues esa es la razón de ser también de la empresa. Pero mi pregunta es, ¿qué consejos le podrías dar a un líder que quiere transformar con analítica en ciencia de datos, ¿verdad? Eh, ¿Y cuál es tu experiencia alrededor de esta burocracia en grandes empresas? Y bueno, ¿qué consejos en general podrías darnos para lidiar con esto, no? Sí, de hecho, de nuevo, muy buenas, todas muy buenas preguntas, porque o sea, son temas que nos duelen a todos los días. Y bueno, me ha tocado trabajar prácticamente en puras corporaciones grandes. Nunca he trabajado para una pequeña o mediana empresa y en algún momento en mi idea de yo hacer pues una startup, funcionan diferentes, ¿no? Las startups son otro mundo, nacen nativas digitales, apalancas ahí ciertas tecnologías que son escalables en tu pequeño mundo, entonces no se compara con las escalas tan impresionantes que maneja un corporativo
global, ¿no? Que en este caso pues es un corporativo global en donde me encuentro, y sin duda yo puedo entender las dos partes porque también hemos visto, digo, en Yahoo vimos uno de los breach más grandes, data breaches que han sucedido, y eso evidentemente pues causa pánico, hay daño económico. Entonces yo entiendo las dos partes, ¿no? La parte de seguridad y gobierno que debe de existir, y entiendo también la parte de la mentalidad de democratizar de forma segura los datos y hacerlo de forma eficiente. Creo que es un balance, yo siempre peleo por ese balance porque definitivamente está desproporcionado. Está un gobierno extremadamente duro en cualquier corporación grande, o sea, esto incluso hasta un mismo tech company a veces se ve, se encuentra esas cosas, o sea, no es nadie se libra de eso. Entonces te puedo decir cómo han tratado de solucionarlo y cómo me parece a mí la mejor forma para no tener problemas, obviamente, de seguridad o de algún breach o de un mal uso, pero a su vez también tener la libertad de explotarlo. Creo que, por ejemplo, una empresa que me parece la mejor haciendo esto es Amazon, a través de, obviamente, utiliza la misma tecnología para esto, ¿no? Entonces, todos sabemos que en lugar de crear estos bases de datos, lakes, fabrics, llámele como quieran, lo que Amazon ha hecho es, manejan de forma interna, se saben tan grandes que dicen, si lo manejamos de esta forma va a ser un cuello de botella, un problema de gobierno. Entonces implementaron una metodología APIs interna que permite ya sea el control, ya sea hacia afuera o interno, como si fuera masivo. Entonces, ¿cómo piensas tú en compartir datos masivos? A través de APIs. Si eres una empresa grande, pues manejas la misma metodología. Entonces, esa me parece una metodología excelente para tener control, seguridad y democratización. Ahora, sabemos que de las empresas que más democratizan datos, o sea, no que más datos tienen, sino que el mayor número de empleados tienen acceso a la mayor cantidad de información es Netflix. Y hace ecosistemas muy similares, para poder lograr esto. Entonces creo que, de nuevo, va ligado a la cultura, porque si tu cultura no es una cultura de experimentación, ¿y a qué me refiero? El fail fast. ¿Tienes libertad realmente de experimentar, de fallar? ¿Por qué? Pues porque el mayor número de experimentos que, por ejemplo, se corren en Amazon, pues han llevado al mayor número de retorno, pero pues esos experimentos cuestan. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 20% de ellos son exitosos o menos. Entonces, imagínate si vas con un CEO, oye, voy a tener un presupuesto para un data lab donde vamos a hacer experimentos, vamos a fallar el 80% de las veces, pero ese 20 te va a hacer una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? En la industria que te dediques. Entonces, no todos tienen esa mentalidad de riesgo y de juego. Entonces, de nuevo, va ligado a un poco a la cultura, pero creo que se puede lograr, definitivamente se puede. La tecnología nos lo permite. Creo que es un poquito perderle el miedo a hacerlo bien, traer especialistas, porque también luego salió mal, bueno, pues sí, trajiste a cualquier persona que sí ha hecho implementaciones, pero que no necesariamente van alineadas a tu cultura, y tampoco a tu visión de negocio. Entonces, creo que todo se resume a, tenemos que alinear la estrategia de datos a la estrategia de negocios, apalancados de la tecnología, para permitir la democratización segura de los datos. Oye, está excelente, Dante, y creo que estás dando con varios puntos súper clave de los que incluso hemos hablado con otros invitados, y nosotros mismos pues intentamos un poquito predicar o evangelizar allá afuera, ¿no? Desde las conferencias, este tipo de charlas en blogs, etcétera. Pero hay dos puntos que quisiera rescatar de esta intervención que acabas de tener, y es que una parte muy importante es esta parte del talento, ¿no? Incluso a nosotros nos ha pasado, y a ver, somos un startup, acabamos de nacer, etcétera, comparado con estas big techs, y pues encontrar talento es algo difícil, ¿no? Y también esta parte de definir, como decías tú de pronto, oye, ¿a quién voy a traer? Porque si necesito un ingeniero en finanzas, pues, y volteo al mercado, pues no hay así como que universidades escupiendo gente con ese talento, ¿no? Entonces, y la otra parte que era esta parte a lo mejor del retorno de inversión o algo así. Entonces, quisiera preguntarte, Dante, tú como líder, ¿no? Porque entiendo que tienes una posición de liderazgo, una posición que te ha tocado formar equipos y gestionar estos mismos equipos. Pues ahora sí que, ¿qué buscas? O sea, en términos como decías, oye, Elon Musk no buscaba a lo mejor a ese doctor, buscaba más a este ingeniero que estuviera pues interesado o apasionado por eso. En tu caso como líder, ¿qué es lo que buscas en un equipo cuando estás gestando este equipo, ¿no? O construyéndolo? Mira, es un punto interesante cuando formamos los equipos, porque evidentemente, como dices, en formar estos equipos me he topado con gente que a veces decides el trade-off. Esta persona está involucrada, tiene el domain knowledge,
tiene los conocimientos básicos, tal vez no todo el nivel, pero puede ser entrenada. Y a veces esa puede ser una muy buena ruta, sobre todo cuando hay mucho domain knowledge, porque hay empresas que son muy complejas en su operación, en sus reglas, en su preparación de datos, y que aprender todo eso simplemente a cualquier, por mejor científico de datos que sea, te tomaría más tiempo. Entonces, siempre es sí, la ruta más corta, ¿no? Tienes que evaluar el caso y la otra es también, yo creo que dejar de esperar los unicornios, creo que es algo que todo el mundo tiene que hacer porque esos unicornios, o sea, por ejemplo, hay muy buenos memes, ¿no? Es que eso no es un end-to-end developer, ese es el entire IT department y la realidad es que es como, ok, bueno, la realidad, sí hay muy buenos rockstars, o sea, me tocó trabajar estando en Yahoo con gente que dices, bueno, esta gente no sé cómo funciona su cerebro, está a otro nivel. Sí existen, pero están en Silicon Valley. Entonces, ganando lo que en Latinoamérica no ganamos. Tan solo un científico de datos de nivel bajo gana más que yo en México, como Chief Data Officer, en México. Entonces, definitivamente esta brecha, pues ha hecho que la fuga de talentos se vaya así. Amigos, conocidos que tengo, pues la mayoría están en Estados Unidos y muchos me dicen, pues, ¿qué sigues haciendo aquí también, no? Entonces, creo que es un tema bien importante porque la fuga de talento es algo que está sucediendo, que va a seguir sucediendo y que se va a consolidar en estos lugares. Eso sin duda. Entonces, pero tenemos algo que tampoco tenemos que dejarnos sorprender, es en México hay mucho, bueno, en Latinoamérica hay muchísimo talento, mucho, y está haciendo y está creciendo. El problema es que no está creciendo a los niveles de demanda que hoy tenemos de las corporaciones. Entonces, digo, por ahí obviamente las herramientas suplen un poquito el, ok, pues hagamos algo de AutoML en lugar de empezar todos los modelos desde cero, ocupemos tecnología para poder compensar esta falta de. Entonces, yo diría que son ahí tres puntos. Ocupar tecnología, que es definitivamente el camino que tenemos que seguir. Número dos, combinación de talento, en lugar de pensar en los unicornios. Porque créanme, cuando ves cómo funcionan estas grandes empresas tecnológicas, también de repente es como tienen cerebros muy grandes haciendo cosas o tareas, o sea, son microespecializaciones que se tienen, y que no necesariamente, bueno, o sea, el valor, no sé qué tanto jugo o valor se le saque a esas sobre micro, no sé cómo sean unas especializaciones ya de, ok, del ingeniero de Machine Learning está enfocado y ya es una especialización así ok, no sé si yo algún día quisiera hacer algo así. A mí me gusta más ver todo el scope. Entonces, vemos también, digo, ligado a la pregunta, las oportunidades. Evidentemente, hay mucha oportunidad en Latinoamérica. Creo que eso es algo muy padre. O sea, te mueves para allá y literal, pues es como, bueno, mi hermano me hace un chiste, bueno, un chiste, una frase que me gusta mucho que me dice, que toma de la película de Los Increíbles, ¿no? Cuando todos son súper, ya nadie es súper, ¿no? Entonces, pues creo que está padre estar en un lugar donde hay terreno. Entonces, te diría, hablando de talentos, que es tu pregunta, hacer esas combinaciones que te digo, apalancar tecnología y apalancar también que es este terreno fértil. Ahorita es el terreno fértil en muchas industrias. La industria donde estoy es un terreno súper fértil. Eso me encanta porque puedes contribuir, puedes hacer y puedes dictar un cambio real. Entonces, pues yo le diría a la gente que está trabajando en la TAM, que bueno, sí puede ser llamativo a veces ver hacia otros lados, pero en Latinoamérica es un terreno muy fértil, ¿no? En general. Muy bien. No. Está bastante atinado el tema de terreno fértil. Estaba pensando algunos de los puntos que acabas de mencionar y lo cruzo con lo de las microespecializaciones. Me acordé de la película de AlphaGo. No sé si has tenido oportunidad de verla, Dante. Sí, claro. No, perfecto. AlphaGo, así como Moneyball es otra película que habla de analítica. Esta AlphaGo es más una especie de documental en donde paso a paso te van contando cómo un equipo de científicos de datos y un poco más elevado de estos genios, ¿verdad? Consiguen el patrocinio de Google. No sé cómo le hicieron ese pitch, ¿verdad? Pero consiguen un patrocinio para decirle, ¿saben qué? Vamos a hacer un sistema que le gane el campeón mundial de Go en Asia. Y es un juego increíblemente mucho más complejo que el ajedrez, ¿verdad? Es un juego de destreza mental y es un juego de resolución.
vender proyectos es complejo. Yo no me imagino por lo que pasaron ellos al tener que vender este proyecto tanto a Google, al gobierno, etcétera, y poder tener esta libertad, pero al final crearon algo que nunca nadie había creado. En ese sentido, me gustaría hacerte una pregunta sobre storytelling, sobre venta interna de proyectos. Seguramente te has enfrentado a una situación en la que tienes que convencer, persuadir gente, etcétera, y así como la gente en la película le tuvo que pichar a lo mejor a un Google y consiguió ese dinero, ¿cómo le pichamos a nuestros jefes? ¿Cómo les pichamos a lo mejor inversionistas? ¿Y cómo nos recomiendas explicar las bondades de la ciencia de datos en un proyecto, ¿no? Uy, pues bueno, creo que esa es la parte que más me hubiera gustado tener el talento de Steve Jobs, que yo conozco muchos científicos de datos brillantes que justo, digo, ya, esto, digo, en cualquier artículo, ¿no? De necesitamos más soft skills para los científicos de datos, justo para vender estos proyectos y demás. Este, y creo que el tema que tuvo, o la visión que tuvo Steve Jobs y la capacidad que tuvo era el mejor vendedor del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues él también sabía, en su momento, también era ingeniero, le metía, pero pues Wozniak fue el que lo hizo y al final Wozniak per se no hubiera podido, bueno, según lo que dicen, no es mi opinión, ¿no? No hubiera podido llegar muy lejos él solo, con toda la inteligencia y demás. Entonces creo que estas habilidades suaves son la parte clave al momento de hacer el storytelling y vender el proyecto. Creo que es complicado en el sentido de, depende mucho a quién se lo vendas, y es una mentira que si se lo vendes al de hasta arriba ya quedó para todos, ¿no? Porque pues, se lo vendiste al de hasta arriba, lograste que se hiciera el proyecto, pero al final nadie lo usó, nadie le entendió. Entonces creo que es una labor completa de evangelización, de data literacy que involucra o sea, una tarea súper dura de entrenamiento para que el que al final, donde sucede muchas veces la conversión es donde se ejecuta, que es en la parte operativa, que es en la parte de abajo de la pirámide, ¿no? Entonces, que suceda arriba no quiere decir que suceda. Por eso les digo que ese cuento de busca el sponsorship y ya tienes todo solucionado, no necesariamente me encanta porque justo te das cuenta que el impacto viene cuando organizacionalmente, aunque sea en pequeña proporción, o sea, en lugar de querer abarcar mucho y hacer super transformaciones, que haya adopciones genuinas. Entonces, yo te diría que el mejor pitch que pueda haber es una adopción across, bottom to top y top to bottom, en donde realmente se pudo lograr permear un proyecto que al final, pues bueno, sabemos, ¿no? Está la estadística de cuántos proyectos de ciencia de datos terminan en el abandono, cuánto tiempo el científico está nada más ahí preparando datos. O sea, esas estadísticas son reales, no hay que ignorarlas, porque al final, si nos seguimos entrando en el superalgoritmo y en el que bueno, obviamente está padre y a todos nos gusta mucho, pero pues al final, hablando de negocios, pues lo que importa siempre va a ser el negocio, ¿no? Y ¿cuál es el problema también? Pues que los grandes ejecutivos pues tienen en la mente el negocio, y hay muchas cosas que les abruman en su día a día, que cuando tú te acercas más al negocio te das cuenta de, estando en sus zapatos, claro que si viene alguien a hacerte un pitch es como, ok, lo he escuchado tanto y es tanto un hype de sí, inteligencia artificial y digital, ya lo han escuchado mucho y en muchas veces ya han invertido y no ha habido un retorno, ¿no? Está el swamp por ahí botado, está estos proyectos millonarios que no generan realmente un retorno porque nadie tuvo la capacidad de explotarlo, de capitalizarlo, de monetizarlo, porque no es una cosa de una sola persona, como les digo, es across. Entonces, creo que es mucho, tal vez tener una visión clara, sí buena, o sea, amplia, está bien ser visionario, pero tampoco empezar a poner estos megaproyectos que al final, yo creo que muchas corporaciones hoy están decepcionadas de sus proyectos en este punto de, ok, ya tengo mi data lake, no veo así que digas un mucho retorno o incluso gasté sin ver retorno, aún con científicos y todo. Y es que ese es el problema, no es que no haya talento, no es que no sean buenos casos de uso seleccionados, no es que hayan sido implementados incorrectamente, es un tema de adopción y es un tema que hay modelos que son de cara al cliente, hay modelos que son internos, hay modelos para eficiencia, automatización, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta planeación también es súper importante, ¿no? Para que el pitch sea efectivo, ¿no? Y una foto 360 en general. Claro, y en este sentido también, Dante, a lo mejor
digo, nos ha tocado también escucharlo, incluso lo platicábamos con colegas, esta parte de equiparar la expectativa con lo que se puede cumplir, ¿no? De pronto, el problema o una de las quejas principales es, oye, es que creí que, como decías tú, invirtiendo en el Data Lake ya se iban a remachar un montón de cosas que no dependen del Data Lake, ¿no? O sea, o pensé que trayéndome este programa, ¿no? Ya invirtiendo en esta tecnología, se iban a mejorar estos procesos que no dependen del programa per se, o sea, dependen de un montón de cosas. Entonces, creo que también es esa parte. Y a lo mejor una puntualización interesante que se me ocurre es, tú que vienes a lo mejor del background financiero y que entiendes estos conceptos de negocio, de retorno de inversión, etcétera, al momento del pitch, por lo menos de lo que te ha tocado, ¿tú qué prefieres? O sea, oye, dices tú, ¿le vendo mejor el beneficio en términos del largo plazo? ¿O si lleva esa parte de, oye, no sabes qué, mira, el retorno está en tantos días o en tantas fechas? ¿Qué tanto es este hard data versus el beneficio a lo mejor de largo plazo, mediano plazo, ¿no? Sí, es que justo es muy importante porque si quieres vender el proyecto se puede vender, eso es fácil, de alguna forma creo que no hay mayor complicación, cualquiera que nos dedicamos a esto, puedes encontrar la forma de justificar mucho retorno, de ponerlo en papel, etcétera, pero creo que como bien lo mencionas, si tu estrategia es a largo plazo y realmente te interesa hacer un cambio, creo que el manejo de expectativas es clave. ¿Por qué? Porque hay muchas dependencias. Te pongo un ejemplo. Netflix opera como opera porque evidentemente todo el ecosistema está preparado, todo, desde la parte transaccional hasta la parte de procesamiento, almacenamiento, la parte de streaming, todo está planeado para que el ecosistema analítico funcione de la forma que funciona. Entonces, creo que una parte donde se falla muchísimo es, tú no puedes aislar estos procesos, y llamémosle llamas operacionales, ¿no? Cuando quieres operacionalizar un modelo de todo un ecosistema tal vez legacy o que no permite que el modelo llegue a donde podría llegar o que convierta como podría convertir. Y el problema es justo la deuda técnica. Entonces, vale la pena ser muy honestos, hacer assessments transparentes de madurez, en cuanto a madurez tecnológica, cuánta deuda técnica hay. ¿Por qué? Porque si llegas a una industria donde hay muchísima deuda técnica y quieres brincar al mundo de inteligencia artificial, lo que se genera es una brecha en donde están estos proyectos aislados funcionando tal vez en un clustercito en la nube, tengo algo pequeño, pero no está conectado con todo tu ecosistema robusto, porque realmente no hubo un proceso de transformación. Entonces, sí hablar de, ok, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Quieres que transformemos aquí? Tiene que haber un partnership impresionante con áreas, obviamente sí, de TI, pero también eso tiene que ir de la mano con y yo te voy a generar más trabajo, o sea, no solamente le voy a quitar trabajo de inicio a IT, le voy a dar más trabajo. ¿Para qué? Porque yo voy a estar involucrado como quiero que los procesos analíticos estén embebidos en el flujo operativo, voy a estar ahí diciendo, aquí necesitamos esto, falta esto, como ser un cliente, llamémosle consentido de IT, en el mood de que se pueda lograr esta transformación de origen y se mueva más toda la compañía hacia ese mundo donde todos quieren ser el Netflix, todos quieren ser el Apple, pero no todos invierten la cantidad, por supuesto, que se invierte en todo el ecosistema, no nada más porque el ecosistema analítico no es front-end o middle-end, perdón, una capa intermedia donde hay unos modelos que me hacen sugerir, no, el verdadero ecosistema analítico funciona como lo vemos en Netflix, ¿no? Que es de nuevo el mismo estándar. Desde que estoy viendo la película, ahí en ese momento, no es el sistema de recomendación preentrenado, sino eso más lo que está aprendiendo en tiempo real, etcétera, ¿no? Entonces o sea, no son cosas sencillas. O sea, cuando ves algoritmos que están funcionando en el momento, pues eso es parte de un ecosistema completo, muy robusto y también muy caro, ¿no? Pero genera esos retornos que se tienen. Entonces, pues la pregunta sería, ¿hasta dónde quieres llegar realmente, no? Y que sean honestos, ¿sabes qué? Quiero un proyecto de BI con algo de predicción y hasta ahí, no quiero transformación, porque hablan tanto de la transformación y es como, tengo mi proyecto de transformación, no un proyecto de transformación, no es un proyecto de transformación, sino es realmente qué va a pasar con la compañía y hacia dónde se está moviendo, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Dante. Creo que en ese sentido de hacia dónde se mueve la compañía, y voy a traerme a la mesa una de las frases célebres del buen Elon Musk,
a razón de que tú lo citaste al inicio del podcast, y es que él, y una de sus frases, y que también mucha gente lo dice, pero él la hizo más legendaria, es que fallar es una opción aquí, ¿no? Refiriéndose a sus empresas, a SpaceX, a Neuralink, a Tesla, y dice, si las cosas tal vez no están fallando tan rápido, es porque no nos estamos moviendo, no estamos innovando a la velocidad adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el tema de innovación, tú tienes dos perspectivas y tal vez más, pero particularmente geográficas, tú tienes dos perspectivas, la perspectiva como nacional, como mexicano, y también la perspectiva de la velocidad a la que te tocó ver la innovación en empresas en Estados Unidos. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo es el contraste en estos niveles? Evidentemente, no esperaríamos como nutrir una respuesta con este sobre este, porque tal vez eso sea más que obvio, pero sí el mindset. ¿Qué mindset hace diferente una velocidad de innovación en corporativos en América, en Norteamérica, en Estados Unidos, contra lo que tenemos aquí en México y cómo podemos mejorar, ¿no? Pues mira, incluso sobre mismo Norteamérica te puedes dar cuenta, la brecha versus industrias cada vez es más grande. Y eso es definitivamente yo lo veo como un problema, porque al final, en el momento que quieran, va a ser ultra mega monopolios que cuando ellos quieran pueden involucrarse en cualquier industria y matarla en 2 segundos. Entonces, creo que es un problema porque no es, o sea, evidentemente la brecha Estados Unidos-Latinoamérica existe, pero también hay una brecha Norteamérica, Silicon Valley versus el resto de Norteamérica, en donde vemos que el peligro, que para mí, yo sí lo veo, a mí me preocuparía mucho si yo fuera el CEO de cualquier compañía, que hoy es un monstruo en cualquier industria, en el retail, en la banca, en insurance, lo que quieras. Porque en efecto, en el momento que ya saben, o sea, ya han existido rumores de Facebook Card y ya va a sacar su tarjeta de crédito, en el momento, porque además estamos viviendo un cambio generacional en donde en efecto las nuevas generaciones, por supuesto que no le van a perdonar a ninguna industria que le hagas su trámite en papel, que tenga que ir físicamente a un lugar a formarse en donde le hagan regresar 5 veces, no te lo van a perdonar. Entonces, esas generaciones que evidentemente ya son nativas digitales, va a haber un punto de rompimiento que va a pasar en muy pocos años, en donde las industrias grandes que hoy dominan, o sea, digo, lo vemos en términos de market cap, ¿no? Estas famosas grafiquitas que se van moviendo, con cómo fueron, todas las que están en el top son tecnológicas, ya no son energéticas, ya no son banca. Entonces, si eso al mundo no lo puede alertar, yo no sé qué puede alertarte más que conocer esa estadística que el futuro ya está aquí y en cuestión de unos años va a haber un breaking point en donde justamente, digo, me gusta mucho seguir a los futuristas, pero yo creo que no es solamente un tema de estar futureando, sino creo que ya es un tema real, en donde, digo, hay muchas iniciativas, fintech, insurtech, gente que lo está entendiendo, pero aún así creo que con un chasquido cualquiera de estos grandes monopolios podría simple y sencillamente comerse cualquier industria que ellos quisieran y seguramente va a pasar porque tienen las audiencias, tienen los servidores, tienen las capacidades tecnológicas para hacerlo. Entonces, la brecha definitivamente creo que es una amenaza que está, que creo que quien no la está, quien sigue metido en su industria y no está viendo afuera, y solamente es como de, ok, ya tengo mi equipo de científico de datos, seguro con eso ya estoy al día, creo que es un problema que va a ser la brecha todavía más grande. O sea, en este caso, haz la comparación, y yo hago la comparación cuando veo la infraestructura que tenía Netflix en 2016 en temas tecnológicos y la que hoy tiene es totalmente diferente. Y hay empresas, digo, a mí me tocó, digo, evidentemente parte del tema de Hadoop que nace entre Google, Yahoo, me toca ver cómo hay empresas que no han adoptado tecnologías que tienen más de 10 años, y que siguen hablando de esas tecnologías como innovación. Entonces, si no pueden ver el ritmo de alerta, que es como, oye, tú estás hablando, o tienes sistemas tal vez de hace 20, 30 años y estás viendo sistemas de hace 10 años como innovación, creo que tienes un problema serio. Necesitamos destapar ese viejo IT traditional mindset y decir, ¿sabes qué? Las arquitecturas de hoy tienen que ser componentes escalables casi que de inmediato, porque la tecnología lo permite, y empezar a construir on top of that, en lugar de estar pensando en migraciones de, sí, voy a ir migrando el sistema que me va a tomar 3 años en migrar, y para cuando acabe ya es obsoleto, que es como realmente nos pasa, bueno, a mí me pasaba en la carrera, que es como, pues sí, para cuando acabas la carrera lo que estudiaste ya era obsoleto. Entonces, pues eso está pasando en todos lados. Entonces, esa brecha está creando un nivel de obsolescencia impresionante. Los ritmos de que no nos estamos adaptando
nos hará como humanos, o sea, la gente que humanamente no se está capacitando en estas nuevas tecnologías. Está por ahí, escuché un curso que decía el Python es el nuevo Excel. Creo que la gente que no acaba de entender eso está todavía rezagada en el pasado, y la gente que no está preparándose para estos niveles exponenciales de cambio, pues definitivamente yo veo que están bajo amenaza. Digo, es mi perspectiva. Evidentemente hay empresas e industrias que se sienten muy fuertes y dicen aquí nada nos va a pasar, pero yo ya lo viví. Yahoo era mucho, mucho más grande que Google. Era una empresa tecnológica, era una empresa con un mindset increíble, era una empresa, bueno, todavía existe pues, pero lo que era antes, pues no tiene, evidentemente, por más grande que seas, incluso estamos hablando de una empresa que sí era tecnológica, entonces imagínense empresas que no lo son. Entonces yo veo la amenaza muy, muy grande a la vuelta de día, y creo que cerrar la brecha es algo que urge en todo el mundo, no solamente a nivel, y bueno, Latinoamérica más, ¿no? Si estamos abajo de Estados Unidos en cuanto a tiempo que llevamos rezagado, imagínense cuando haces la diferencia entre Silicon Valley y Latinoamérica, pues bueno, ahí sí ya es como un viaje al futuro, ¿no? Es como, o al pasado. Si vas de allá para acá y dices, ok, todavía están haciendo esto y apenas están viendo en cosas que pasaron hace 10, 15 años probablemente en Silicon Valley, creo que sí, es un shock, por supuesto, ¿no? Y luego ves a Elon Musk que está planeando poder de alguna forma ponernos al nivel de las máquinas para poder competir con ellas a través de Neurolink, que realmente yo creo que ese es parte del propósito, que los humanos no nos hagamos tan obsoletos. Pues bueno, creo que lo está entendiendo perfectamente, y no todos lo están entendiendo. Por eso realmente creo que es uno de los personajes que más me encanta, ¿no? No, está súper interesante y está muy estimulante, ¿no? Muy, muy inspirador lo que nos cuentas, y sobre todo creo que diste ahí por pues un pequeño glimpse, o por ahí mostraste algo de lo que te queremos preguntar. Ya estamos como en el cierre del episodio, pero nos gustaría bastante, digo, tú y yo que venimos, incluso Pedro, de backgrounds que no necesariamente se llamaban ciencia de datos en su momento, pues qué recomendaciones les pudieras dar, Dante, a estos chicos a lo mejor que nos están escuchando, o incluso gente que ya está inserta en el campo laboral, pero que apenas están entrando a este mundo de la ciencia de datos o de la analítica como tal. ¿Qué recomendación? Ya hablabas un poquito de esta parte de Python, por ejemplo, que a lo mejor es como este nuevo Excel, entonces por ahí ya tienen un hint, pero ¿qué recomendación les darías también en esta parte, no? Pues bueno, primero que no se frustren. Digo, a mí me genera mucha frustración al ritmo en el que avanza todo. O sea, aunque tomes un curso por semana, no te mantienes al día. Entonces, primero, número uno, no se frustren. Es muy frustrante. Digo, yo no sé qué le pasa a los demás, pero yo, mientras más estudio, menos sé que es, o sea, me voy desanimando, ¿no? O sea, eso no me quita las ganas de estudiar, pero sí, mientras más me sigo preparando, simplemente digo esto. O sea, digo, todavía no entro de lleno al tema de quantum computing, no le entiendo, no sé ni qué es. Solamente sé que ya no va a estar trabajando en el esquema tradicional lenguaje máquina unos y ceros binario, y me espanta porque según lo que dicen, pues bueno, va a funcionar lo que hubiera procesado una supercomputadora de las que hoy tienen estas big techs en 10.000 años, lo procesa en 3 minutos. Entonces, simplemente no se puede uno mantener al día. Entonces, número uno, no se frustren. Número dos, aprovechen la época en la que vivimos, porque sí nos permite tener acceso a un mundo gratuito en muchas de las ocasiones, de conocimiento de calidad. Y hoy las competencias están padres porque tú puedes competir con alguien de la India, con alguien de cualquier parte del mundo. Entonces, este mundo globalizado te permite capacitarte y competir. Entonces está genial. Y luego la pandemia pues reforzó esta parte de poder trabajar desde donde sea. Entonces aprovechémoslo. Todo punto negativo también tiene sus puntos positivos. Entonces no se frustren, aprovechen la era en la que vivimos. Y pues evidentemente para los que nos dedicamos a datos, pues mantenernos en comunidad, porque muchas veces nos consolamos entre nosotros, entre nuestras frustraciones, el sentir que vivimos tal vez, o sea, creo que a todos nos ha pasado, nadando en contracorriente de una corriente que no quiere cambiar, o que genuinamente no tiene un interés digo, hay cosas aspiracionales que no tienen que ver con la realidad, y es luchar contra la aspiración versus realmente el hecho, ¿no? Va buenísimo, pues sin una respuesta, sin una regla que aplique para todos, creo que esa es la manera en que vamos a continuar innovando. Stay foolish, stay también ansiosos de aprender,
tal vez en la entrevista de trabajo preguntarle a la persona qué fue lo último que aprendió, ¿no? Y si te dicen, oye, pues lo que aprendí en mi carrera, pues tal vez partiendo de ahí estamos mal, ¿no? Lo que quieres es que haya este aprendizaje dinámico y aprovechemos estos cerebros que son esponjas. Ya estamos llegando al cierre, estimado Dante. Me ha gustado mucho la plática. Creo que al igual que César nos ha entusiasmado mucho. Se ve que te gusta y se ve que evidentemente puedes comunicar toda la experiencia que tienes. Quiero hacer un breve recap. Hemos estado platicando con Dante Telles, ¿verdad? Jefe de analítica, ¿verdad? Director de analítica en Chop. Hemos estado platicando primero de tu experiencia. Trabajó en Estados Unidos, trabajó también en México en algunos corporativos, siempre corporativos grandes. También estuvimos revisando un tema de retos, ¿verdad? En la transformación digital, también cómo superar algunas burocracias, cómo enfocarte en trabajar en equipo, temas de innovación, cómo estamos también trabajando con la innovación y cómo vender proyectos hacia dentro de la organización. Entonces, con este recap nos falta una última sesión, estimado Dante, una sesión de un juego que tenemos para los invitados, le llamamos el Rapid Fire. Este Rapid Fire tiene como objetivo que nosotros te digamos un término y a partir de ese término tú nos digas si a tu criterio está sobrevalorado o subvalorado. Por decir algo, no sé, drones, ¿verdad? Entonces tú dices, oye, las aplicaciones con drones que hoy tenemos. Y si tú consideras que está sobrevalorado, si no, subvalorado. ¿Me sigues más o menos? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces te voy a contar algunas. La primera, por ejemplo, las carreras universitarias, Dante, ¿para ti hoy están sobrevaloradas o subvaloradas en México? Subvaluadas. Perfecto. También por la parte de los sistemas inteligentes, ¿crees que están sobrevalorados o subvalorados? Depende, sobrevalorados, yo diría en general. O sea, Sobrevalorados. hay más Wii que hay en general, eso está sobrevalorado, pero va a pasar y yo sí creo que va a pasar algo interesante, pero ahorita está sobrevalorado. También una que seguro algunos experimentos tendrán, si no es que ya tienen productivos, visión computacional. Esta tecnología que un día nos puede llevar a tomar fotografías y a mi aseguradora le llega y solito todo se detecta. ¿Qué consideras que está sobrevalorado o subvalorado en la industria de seguros sobre todo? Yo creo que está subvaluado, y creo que el tema no tiene que ver con la compañía, sino con el usuario, ¿no? No estamos, o sea, si no hay educación en compañías, pues el usuario menos, ¿no? Entonces, sí, está muy subvaluado. Creo que puede llegar mucho, mucho, mucho más lejos. Excelente, excelente. Dante, tengo yo también un par por ahí que lanzarte así rapidito. Algoritmos predictivos en el sector asegurador. A nosotros nos tocó hacer hace poquito un hackathon, pero algoritmos predictivos en el sector asegurador. ¿Cómo crees que estén? ¿Sobrevalorados o subvaluados? Yo creo que tal vez diría, están en un punto intermedio. Como les decía, creo que es un campo fértil. Tenemos una variedad de algoritmos ya. Ya se saben cuáles son esos casos de uso. Creo que la aplicación también ya está. Yo diría que está justo en un término medio. No está ni sobre ni sub. Está en un tierra fértil. Creo que es el medio, ni una ni otra. Excelente. Finalmente, a lo mejor tú que vienes del background financiero, también igual que tu servidor, criptomonedas, ¿cómo las ves? ¿Sobrevaloradas, subvaluadas? Están subvaluadas. Yo le veo un futuro súper grande. Llamémosle self-regulation. O sea, va a llegar un momento donde les digo que va a quebrantarse todo lo que hoy conocemos. Y yo creo que va a ser el tipo de cambio y, bueno, más bien la forma de hacer trading en todos lados. Entonces, hoy está muy subvaluado y llegará mucho más lejos. Yo creo que es como vamos a operar todos en algún punto, y si no, por lo menos la parte regulatoria madurará y se parecerá más a eso. Excelentísimo. Pues creo que con esto, mi estimado Dante, terminamos el Rapid Fire. Muchísimas gracias por tu participación, por estar acá con nosotros. La verdad es que gente como tú, invitados como tú, con esta pasión, con esta capacidad de explicar conceptos a lo mejor que se ven lejanos para muchos de los que nos escuchan de una manera bien sencilla, la verdad es que inspira bastante. Entonces, pues nada, por nuestra parte también agradecerles, Pedro Vallejo aquí, mi colega con nosotros, y pues nada, que sigan escuchando los episodios de Café de Datos y por favor suscríbanse, denle like, compártalo con quien crean que le va a servir. Dante, muchas gracias otra vez, estamos hablando, ánimo. Gracias, Pedro, gracias, César. Gracias, hasta luego. Listo.
Eso, muy buena, muchas gracias, Dante. Muy, muy padre, la verdad.